Muy buen día a todos. Mi nombre es Luis Armando y el día de hoy veremos los métodos de McCabe-Thiele y Ponchon-Savary para la destilación. Entonces, primero que nada, vamos a revisar principalmente tres contenidos. El primero serán los aspectos conceptuales relacionados a la destilación. El segundo será la aplicación del método McCabe-Thiele para una columna de destilación. Y el tercero será la aplicación del método Ponchon-Savary, también para una columna de destilación, con el uso de un simulador y una herramienta digital de matemáticas. Primero que nada, definimos a la destilación como la separación de los distintos componentes de una mezcla líquida por una vaporización parcial, en la cual agregaremos calor. Entonces, el objetivo es que los componentes más volátiles, es decir, los que hierven con más facilidad, pasen a una fase de vapor en su mayoría, para que luego sean condensados por separado, y que los menos volátiles se queden en la fase líquida inicial, consiguiendo así cambios en las composiciones del líquido y del vapor. Las variables que vamos a considerar principalmente para los procesos de destilación son la presión, la temperatura y las fracciones ya sea en forma molar o másica, en donde denominaremos a la fracción en el líquido como X y a la fracción en el vapor como Y. Normalmente vamos a manejar mezclas binarias, y al menos así va a ser en este caso, por lo cual al componente ligero, es decir, el más volátil, se le denominará con el subíndice 1 y al pesado con el subíndice 2. Para esto, haremos uso de modelos simples que consideran el equilibrio vapor-líquido. En el caso de la destilación, nosotros ocupamos diagramas que relacionen los estados de temperatura con las composiciones en vapor o en líquido. Regularmente lo trataremos para el compuesto número 1, en los que consideramos una presión constante, en los cuales podemos ver una zona de equilibrio entre el estado líquido y el estado de vapor, la cual estará delimitada por dos zonas a las que conoceremos como línea de burbuja, que es aquella para la composición de líquido, y la línea de rocío, que es aquella para la composición de vapor. Para la caracterización de estos modelos, en este caso haremos uso de la ley de Raoult, el cual es el modelo más simple para ello, en el cual vamos a tener algunas consideraciones como mezcla ideal o que el vapor se encuentra en una fase de gas ideal. Asimismo, para la determinación de las temperaturas de saturación o presiones de saturación, haremos uso de la ecuación de Antoine, en la cual se tienen distintos parámetros para cada compuesto. Así pues, en nuestras mezclas podremos obtener diferentes comportamientos en el equilibrio. Y en los casos reales, a veces tendremos ciertas desviaciones de dicho equilibrio, los cuales se manifiestan en forma de azeótropos, los cuales son puntos en los que se puede observar que la composición en el líquido es exactamente la misma que en el vapor. Esto quiere decir que no pueden haber cambios en la composición y esto nos traería problemas para la destilación, lo cual debe ser resuelto mediante mecanismos físicos o químicos en la práctica. Adicionalmente, vamos a hacer uso de diagramas que relacionen a la composición en vapor con la composición en líquido. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos diagramas que se muestran para distintas mezclas. Una forma de caracterizar este equilibrio es mediante el concepto de la volatilidad relativa, a la cual vamos a definir como la medida de la diferencia entre las volatilidades del componente ligero y el componente pesado de una mezcla. A mayor valor tenga esta variable, habrá una mejor destilación, involucrando un menor número de etapas para nuestros equipos de destilación. Para esto, vamos a definir a las volatilidades individuales de cada componente, lo cual vemos que es una relación entre la presión parcial del componente sobre su fracción. Si aplicamos la ecuación de las presiones parciales, podemos sustituir este término para ambas volatilidades para llegar a estas dos ecuaciones. Y así podemos definir a la volatilidad relativa como la definición de la volatilidad de 1 sobre la volatilidad de 2. Si resolvemos esta ecuación, llegamos a esta relación entre las composiciones. Y finalmente, si consideramos una mezcla binaria, tenemos que las composiciones deben dar 1, por lo cual podemos despejar las composiciones del componente 2 y sustituirlas en nuestra ecuación superior. Ahora solo resta hacer unas cuantas manipulaciones algebraicas, de modo que podamos obtener una función que relacione a la fracción en Y con respecto a la fracción en X, permitiéndonos realizar así los gráficos de equilibrio vapor líquido. Para estos ejemplos estaremos haciendo uso de columnas de fraccionamiento, las cuales son equipos que pueden operar tanto en lote como de forma continua, que se caracterizan por un número múltiple de etapas. A estas los vamos a denominar también como platos. En cada uno de ellos va a haber un contacto entre un vapor y un líquido, los cuales en teoría llegarán hasta el equilibrio y saldrán hacia los siguientes.
Estos irán en contracorriente, es decir, que el líquido fluirá hacia abajo mientras que el vapor se recorrerá hacia arriba. El punto de este diseño es tener en la parte de arriba una zona de enriquecimiento o rectificación y en la parte baja una zona de empobrecimiento o despojamiento, mientras que en medio se coloca un plato de alimentación. En este ejemplo tenemos la rectificación para una mezcla de N-hexano y P-sileno, la cual tiene una composición del componente ligero de 0.55. Dicha mezcla se alimentará a una atmósfera de presión en la cual tendremos alimentada la misma cantidad de vapor y líquido. Asimismo, se nos dicen cuáles son las composiciones requeridas para la corriente de destilado y para la corriente de residuo. Del mismo modo, se nos brinda información sobre la volatilidad relativa de dicha mezcla, la cual es de 7. Se nos pide calcular el reflujo mínimo, cuál es el número de etapas teóricas necesarias si se opera con un reflujo de 1.5 veces el mínimo, y también se nos pide conocer cuál es la etapa óptima de alimentación. Entonces, para la resolución de este problema, haremos uso del método McCabe-Thiele, el cual es un método de construcción gráfica etapa por etapa para calcular el número de platos o etapas ideales requeridas en un proceso de cascada, como puede ser la destilación o también se aplica en otros como la extracción o la absorción, haciendo uso de las líneas de operación y de equilibrio. Para la realización de este método, vamos a requerir conocer la línea de equilibrio líquido-vapor, así como 3 líneas de operación que caracterizan a las partes de nuestra columna, correspondiendo a la zona de enriquecimiento, agotamiento y una línea para la alimentación, que servirá como una intersección entre las 3 líneas. Aquí podemos ver los datos de nuestro sistema. Podemos observar que el N-hexano es el componente ligero, dado que tiene una temperatura de ebullición normal menor. Tenemos una volatilidad relativa de 7 y estas son las composiciones de N-hexano en cada una de las corrientes. Asimismo, se nos dice que la alimentación será mitad vapor y mitad líquido. Esto lo tendremos en cuenta para la línea de alimentación. Entonces, lo primero que haremos es realizar el diagrama de equilibrio líquido-vapor a partir de la volatilidad relativa, haciendo uso de la ecuación que definimos anteriormente. Así es como llegamos a esta ecuación que nos dará el equilibrio entre nuestro líquido y nuestro vapor. Para graficar esto, haremos uso de la herramienta matemática GeoGebra. Podemos ver cómo apuntamos la función correspondiente y llegamos a nuestra función de equilibrio, la cual irá desde 0 hasta 1. Asimismo, haremos uso de una recta de 45 grados, la cual se caracteriza porque en todos sus puntos la composición de vapor será igual a la de líquido. Esta recta nos será muy importante a la hora de realizar el método. Ahora bien, realizaremos las 3 líneas de operación correspondientes al sistema. Para esto, debemos tomar en cuenta como punto inicial un balance global de materia en la columna. Este nos dice que la corriente de alimentación, que corresponde a la entrada, será igual a la corriente de destilado más la de residuo, es decir, las salidas. Si multiplicamos a cada una por su fracción del componente ligero correspondiente, también podemos realizar el balance que vemos en la parte baja. Pasando a la parte de enriquecimiento, podemos ver que también podemos realizar un balance de materia alrededor del condensador y el acumulador de reflujo. Y en este veremos que la corriente de salida de destilado va a ser igual a la corriente de vapor que sale de la última etapa menos la cantidad de reflujo, que es la cantidad de líquido que volveremos a agregar al sistema para conseguir una mayor pureza. Asimismo, la magnitud de la corriente de destilado va a ser una diferencia que vamos a observar para cualquier parte de la sección de rectificación, que será la diferencia entre el vapor que se haya subiendo y el líquido que baja. A esto también lo vamos a conocer como velocidad de flujo. Esta ecuación la podemos despejar y también puede quedar de este modo. Así entonces, para nuestra ecuación anterior, realizaremos un balance para el componente ligero, multiplicando cada término por su correspondiente fracción, ya sea de vapor o de líquido. Realizaremos un despeje para la fracción en vapor, de modo que podamos conseguir una ecuación de Y en términos de X. Para este tipo de problemas, vamos a considerar una condición de flujo molar constante, por lo cual la corriente de destilado o la corriente del reflujo van a ser iguales para cada una de las etapas. Además, vamos a hacer uso de una definición muy importante, que es la relación de reflujo de la columna, que nos dice
qué tanto reflujo vamos a estar devolviendo al sistema en comparación con la cantidad de destilado que estaremos obteniendo. A menor cantidad de reflujo, requeriremos un mayor número de etapas para obtener nuestro compuesto con la composición deseada. Ahora bien, dividiremos ambos términos de la ecuación entre D, de modo que podamos llegar a una ecuación que quede en términos de la relación de reflujo. Separando la división, podremos llegar a una recta de operación para la sección de enriquecimiento, la cual podemos ver que tiene la forma de una línea recta, con una pendiente de R sobre R más 1. Una cosa que hay que notar con respecto a esta ecuación es que cuando la composición en líquido es igual a la composición del destilado, llegaremos a que la fracción de vapor es igual a la fracción del líquido. Esto es muy importante a tener en cuenta porque esto quiere decir que existe un punto en nuestra línea de enriquecimiento que intersectará con la recta de 45 grados. Ahora realizaremos un procedimiento análogo para la línea de agotamiento, en la cual comenzamos con un balance para el rehervidor, en donde tendremos que la corriente de residuo es igual al líquido que pasa al rehervidor menos el vapor que sale de este. Y del mismo modo tendremos que esto se repetirá para cualquier plato que se encuentre en la sección de agotamiento. Podemos del mismo modo realizar un balance para el componente ligero, aquí teniendo en cuenta que los platos los denominamos como M para diferenciarlos de los de la zona de enriquecimiento, y del mismo modo buscar llegar a una ecuación que relacione a la fracción en fase vapor con la fracción en fase líquido. Consideramos un flujo molar constante y podemos obtener esta línea de operación para la sección de agotamiento. En nuestro método, esta línea la obtendremos de forma gráfica apoyándonos en las otras dos y en la siguiente consideración, que es que en esta ecuación, cuando nosotros tenemos una fracción de líquido igual a la fracción del componente ligero en la corriente de residuo, llegaremos también a que la fracción en vapor es igual a la fracción del líquido, teniendo un punto que se encuentra en la línea de 45 grados. Finalmente, tenemos a la línea de alimentación, que estará caracterizada por las condiciones de dicha corriente. En este caso, tenemos una alimentación que contiene una mezcla líquido-vapor, por lo cual la parte del líquido que entre se unirá al líquido que se encuentra en la zona de agotamiento, mientras que el vapor de la alimentación se unirá a la zona de rectificación. Debemos notar que los componentes que tenemos con un guión arriba representan a los de la sección de agotamiento. Esto para diferenciarlos de los de la zona de rectificación. Estos serían los balances que se forman con respecto a la zona de alimentación. Y a partir de esto, podemos definir un parámetro Q, el cual nos caracterizará a los moles que fluyen en la sección de agotamiento con respecto a los de la alimentación. Y en el caso de una mezcla líquido-vapor, este será la fracción de líquido. En nuestro ejemplo, tenemos una alimentación mitad vapor y mitad de líquido, por lo cual Q será igual a 0.5. Ahora, para la realización de la línea de alimentación, tenemos estas ecuaciones de balance, que surgen a partir de nuestra definición de Q. Ahora también, retomando los balances de componente ligero que obtuvimos en las zonas de rectificación y de agotamiento, suponiendo un flujo molar constante, como en los casos anteriores, debemos tener en cuenta que esta línea tendrá una intersección tanto con la línea de agotamiento como con la de enriquecimiento, por lo cual se debe cumplir que las fracciones de la rectificación y del agotamiento en la alimentación deben ser iguales, tanto para el vapor como para el líquido, reduciendo así los balances que tenemos. Así que lo que haremos es sumar estas dos ecuaciones que obtuvimos anteriormente y despejar la variable y para obtener una función en términos de la composición en la fase de líquido. Asimismo, consideraremos ecuaciones que utilizamos anteriormente para llegar a esta ecuación que podemos ver abajo. Reordenándola, nos llevaría a la ecuación para la línea de alimentación, la cual tiene una pendiente de menos Q sobre 1 menos Q. Y nuevamente podemos notar lo mismo que en los otros casos. Aquí, cuando la fracción del líquido es igual a la de la alimentación, tendremos que la fracción del vapor es igual a la del líquido, haciendo una intersección con la línea de 45 grados. Ahora, para que podamos hacer la determinación de la relación de reflujo mínima, primero tendremos que obtener la línea de alimentación. Esto lo hacemos considerando que tenemos Q igual a 0.5, lo cual nos lleva a esta ecuación de la recta. Por lo tanto, esta ecuación
la trazaremos en nuestro diagrama. Y como podemos notar, tiene una intersección con la recta de 45 grados que corresponderá a la fracción de alimentación. Conforme disminuimos la relación de reflujo, nuestro punto de intersección entre las tres líneas se acercará más a la línea de equilibrio. Esto hasta llegar a un punto mínimo en el que teóricamente la cantidad de etapas será infinita. Por lo tanto, vamos a buscar este punto. Dicha intersección representará a la unión entre las tres líneas de operación. Ahora, pondremos las composiciones correspondientes al residuo, a la alimentación y al destilado. Lo siguiente que haremos es tomar en cuenta la consideración que dedujimos para la línea de enriquecimiento, que era que esta pasaba por el punto en el que la composición de destilado en vapor es igual a la de líquido, por lo cual, sabiendo que pasa por este punto y que también debe pasar por nuestro punto de intersección, es aquí donde trazaremos nuestra línea de enriquecimiento para condiciones mínimas, obteniendo la ecuación de la recta, la cual podemos despejar, y así es como conoceremos la pendiente, que equivale a R sobre R más 1. Haciendo un despeje para R, podemos obtener cuál es la relación de reflujo mínima. Esto quiere decir que en condiciones de operación, esta sería nuestra relación de reflujo, que obtendremos multiplicando la anterior por 1.5. Haciendo uso de esta nueva relación de reflujo, podemos determinar la recta de enriquecimiento en condiciones de operación. Por lo tanto, sustituiremos esta línea anterior con nuestra línea de enriquecimiento para condiciones de operación. Por lo tanto, este será nuestro nuevo punto de intersección entre las tres líneas. Y este es el punto de la alimentación, el cual, como podemos observar, cumple con la condición mencionada. Asimismo, tendremos un tercer punto, este relacionado a la línea de agotamiento, en el cual nuevamente se tiene que cumplir que para la composición del residuo, la fracción de vapor y la fracción de líquido deben ser iguales. Dado que ya tenemos dos puntos por los cuales sabemos que pasa la recta, de aquí podremos trazar nuestra recta. Trazaremos únicamente los segmentos de las rectas que se encuentran en nuestra zona de operación, para lo cual ocultaremos los objetos generados. Así, trazaremos nuestras tres líneas para dentro de la zona de operación, correspondiendo a las zonas de agotamiento, de enriquecimiento y a la línea de alimentación. Es aquí donde podemos hacer uso del método McCabe-Thiele. Para esto, comenzaremos en el punto de destilado, y lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea horizontal hasta llegar a la línea de equilibrio. Después de llegar a este punto, ahora trazaremos una línea hacia abajo hasta tocar nuevamente con nuestra línea de operación. Este paso o escalón corresponde a nuestra primera etapa, así que continuaremos realizando el mismo procedimiento generando nuevas etapas teóricas. Debemos realizar esto hasta llegar a la composición del residuo. Como podemos observar, en la etapa número 3 pasamos de la parte de enriquecimiento a la de agotamiento, por lo cual este será nuestro plato de alimentación óptimo. Finalmente, en la etapa número 6 vemos que logramos sobrepasar a la concentración de residuo, por lo cual decimos que nuestra operación de destilación requerirá de 6 etapas teóricas. Ahora pasaremos a ver el método Ponchon-Savarit. Este es un método gráfico que va a tener en cuenta las variaciones de la entalpía en función de la composición, tanto para el líquido como el vapor. Para esto vamos a considerar los calores latentes, los calores de mezcla y los calores sensibles de los componentes de la mezcla. Lo que sucedía en el método McCabe-Thiele es que considerábamos calores de vaporización constantes, y esto es lo que nos llevaba a la condición de flujo molar constante. Sin embargo, en condiciones reales esto no sucede. Así que, en teoría, este método nos permite alcanzar una mayor precisión. Para esto vamos a hacer uso de diagramas de entalpía y composición a partir de balances de materia y entalpía, así como del equilibrio de fase. Entonces, en la parte superior tendremos una línea que relaciona a la entalpía con la composición de vapor, a la cual conoceremos como línea de condensación. Y en la parte baja, de forma análoga, tendremos a la línea de ebullición para el líquido. Para la generación de dichas curvas, tenemos dos ecuaciones, las cuales hacen uso de una serie de variables termodinámicas. Tenemos por la parte de arriba la ecuación para la línea de ebullición, en donde tenemos representada a la fracción de fase líquido
a las capacidades caloríficas a presión constante para los componentes 1 y 2, a una temperatura de referencia que seleccionaremos nosotros y al calor de mezcla. Para la parte de la línea de condensación, haremos uso de las fracciones de vapor, del calor latente de los compuestos, de su capacidad calorífica para el vapor y de la temperatura de referencia. Normalmente, los calores latentes se nos presentan en un punto normal y para un compuesto puro, por lo que necesitaremos corregir dichos valores. Para esto, haremos uso de estas ecuaciones que harán uso del calor latente de vaporización en el punto normal. Y entonces, a partir de estas ecuaciones, podemos notar que si escogemos una temperatura de referencia que sea igual a la temperatura de ebullición del componente más volátil, solo será necesario corregir el valor de lambda 2. Ahora llegamos al siguiente ejemplo, el cual consiste en una destilación para una mezcla líquida de benceno o tolueno en una torre de fraccionamiento a una atmósfera de presión, con una alimentación líquida que contiene 45% mol de benceno y 55% mol de tolueno. Asimismo, se nos dan las especificaciones para las corrientes de destilado y de residuo, así como la volatilidad relativa. Se nos pide calcular el reflujo mínimo, el número de etapas teóricas que se requieren bajo esta condición de operación y la etapa óptima para la alimentación. Entonces, reunimos los datos que se nos dio en el problema, despreciaremos en este caso el calor de mezcla, asumiremos que es igual a 0, y a la vez contamos con una serie de datos termodinámicos para el benceno y el tolueno que nos permitirán desarrollar nuestros diagramas de entalpía composición, los cuales podemos ver en esta tabla. Entonces, como se pudo notar en las ecuaciones para los diagramas de entalpía composición, requerimos una serie de valores de temperatura y composiciones, por lo cual primero necesitamos conocer estos datos en las condiciones de equilibrio. Para la obtención de estos diagramas de composición, haremos uso del simulador ChemSet. Una vez estamos dentro del simulador, lo primero que tenemos que hacer es darle un título a nuestro sistema. Después pasaremos a la parte de componentes, en donde tendremos que añadir los dos componentes de entre la biblioteca que tiene el programa para nuestra destilación. Después pasaremos a la parte de operación, en donde en este caso, como tenemos una columna de fraccionamiento, seleccionaremos la opción de columna de equilibrio. Después escogeremos una destilación simple y en esta parte de abajo seleccionaremos un número de etapas para la simulación. Estos son simplemente valores de referencia que se usarán para obtener los datos de equilibrio. Después pasaremos a la parte de las propiedades. Recordemos que usaremos un modelo de equilibrio que se basa en la ley de Raoult y usaremos la ecuación de Antoine. Asimismo, como referencia, nuevamente, consideraremos entalpías ideales. Aquí podemos hacer también ajustes a las unidades. En este caso, yo escogeré grados Celsius para la temperatura y atmósferas para la presión. Luego pasamos a la parte de la alimentación, en donde seleccionaremos dos fases separadas con un estado definido por temperatura y presión. Escogeremos como valores de referencia una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 25 grados. Y debajo podemos poner los flujos molares de nuestros dos compuestos. Luego pasamos a las especificaciones de nuestro sistema. Iremos hacia la parte de las presiones y tendremos que hacer que la presión sea constante, pues es una de nuestras consideraciones. Consideraremos que no existe ninguna salida de calor desde el sistema, una eficiencia del 1, es decir, del 100%, y en las especificaciones de la columna tendremos que poner las condiciones que se nos dio del problema. En la parte de arriba vamos a considerar una fracción mol del 95% para el benceno, que es lo que se nos pide para el destilado, y para la salida del residuo, una fracción del 10% de benceno. Una vez que completemos todos estos datos, apretamos este botón para que comience la simulación y damos OK. Ante esto, nos aparecerá una pantalla de resultados que podemos cerrar y ahora, para obtener nuestro diagrama de temperatura-composición, tendremos que ir a la parte de análisis, en diagramas de fase, y seleccionamos la opción de binario. Aquí escogeremos el tipo de diagrama que queremos, en este caso de temperatura-composición. Nos aseguramos de que la presión esté en valor de 1 atmósfera y le damos a calcular. Así llegamos a este diagrama, que es el diagrama de equilibrio vapor-líquido de temperatura-composición. Nos aseguramos de que abajo esté la composición del compuesto 1, que en este caso es el benceno. Ahora copiaremos los datos y los llevaremos a GeoGebra, en donde pondremos
una pequeña hoja de cálculo. Aquí pegaremos todos nuestros datos de equilibrio, en donde vemos que tenemos datos de temperatura, de composición en líquido y en vapor. A partir de estos datos vamos a realizar los diagramas. Entonces, lo primero que haremos es seleccionar la temperatura de referencia, la cual será la temperatura de ebullición del benceno. De este modo, nuestro calor latente de vaporización 1 será exactamente igual al que tenemos aquí en la tabla. Y solo necesitamos corregir el segundo valor, para lo cual aplicamos la ecuación correspondiente. Y así es como obtenemos nuestro otro calor latente de vaporización, considerando las variaciones de entalpía con respecto a la composición. Lo siguiente es realizar el cálculo de las líneas de entalpía composición, como podemos ver en esta parte. Ahora generaremos dos nuevas columnas para las entalpías, tanto la del líquido como la del vapor. Para aplicar las fórmulas, haremos uso de una hoja de cálculo en Excel, en donde todo lo que tenemos que hacer es apuntar las ecuaciones correspondientes y que se apliquen hacia todos los valores de la composición. Repetimos lo mismo para la composición del vapor. Y ahora pasamos este conjunto de datos a GeoGebra. Entonces, lo primero que haremos es seleccionar todos los datos de la fracción de líquido con la entalpía del líquido y crearemos una línea a partir de ello. Esta sería nuestra curva de ebullición. Realizamos lo mismo para nuestro segundo conjunto de datos y generaremos la curva de condensación. Después de un pequeño ajuste, podemos observar a ambas de una manera más limpia. Asimismo, pondremos las rectas correspondientes a las condiciones de residuo, alimentación y destilado. Por otro lado, haremos uso de nuestro diagrama de equilibrio, en el cual haremos un procedimiento similar al del ejemplo 1, en el cual ahora usaremos esta volatilidad relativa de 2.4 que se nos especificó. Lo primero que haremos para la determinación del reflujo mínimo es conocer cuál es la composición de equilibrio que le corresponde a nuestra alimentación. Dijimos que la alimentación tenía una fracción del 45%, por lo cual queremos saber cuál sería la composición en vapor que esté en equilibrio con dicha entrada. Para esto, simplemente hacemos una intersección con nuestra curva de equilibrio y podemos observar que tenemos un valor de Y de 0.663. Volvemos a nuestro diagrama de entalpías y aquí pondremos dicha composición. Entonces, a la intersección entre la línea de ebullición y nuestra condición de alimentación en fase líquida, la denominaremos como F', mientras que a la intersección entre nuestra condición de alimentación en fase vapor y la línea de condensación, la denominaremos como F'. Entre estos dos puntos, trazaremos una línea recta y necesitamos identificar de forma inicial cuál es nuestra intersección con la composición de destilado. A ella la denominaremos como Q', el cual es el calor requerido por el condensador. Del mismo modo, tendremos otro valor que intersecta con la línea de residuo, al cual denominaremos QB'. Este lo denominaremos más adelante. Por el momento, solo necesitamos el de Q'. Asimismo, vamos a determinar dos puntos adicionales. Uno es el que corresponde a la intersección entre la línea de destilado y la de ebullición, al cual denominaremos como X0. Y realizaremos lo mismo entre la línea de condensación y de destilado, el cual será la composición de vapor en la etapa 1. Entonces, a la diferencia entre estos dos puntos se le denominará como la magnitud correspondiente al destilado, mientras que la diferencia entre los puntos Q y Y1 se le denominará como la magnitud del reflujo. Recordemos que nuestra relación de reflujo se define como la división entre estas dos variables, por lo que todo lo que tenemos que hacer es determinar cuáles son las diferencias o cuáles son las magnitudes y realizar la división. Por lo tanto, a partir de los valores de los puntos, podemos determinar nuestra relación de reflujo mínimo. Ahora, para las condiciones de operación normales, lo primero que haremos es multiplicar la relación mínima por 1.3. Y dado que los datos de equilibrio se mantendrán iguales, la variable que cambiará es Q', y por consiguiente va a cambiar nuestro valor de L, es decir, del reflujo. Por lo tanto, aquí podemos calcular cuál es la corriente de reflujo en operación, y de aquí podemos sacar cuál es el nuevo punto Q' para nuestras condiciones de operación. Volvemos a nuestro diagrama en GeoGebra y sustituimos esta Q' en condiciones mínimas por el valor de Q'
para las condiciones de operación. Recordemos que nuestra recta se caracterizará por pasar entre Q' y F', por lo cual trazaremos una línea que pase por estos puntos. Y la intersección entre esta línea y la zona de residuo será la que denominaremos como QB', que es la magnitud entálpica correspondiente al rehervidor. Volviendo al centro de nuestro diagrama, ahora con las condiciones de operación determinadas, podemos proceder a realizar el cálculo del número de etapas mínimas. Para esto, seguiremos una serie de pasos que iremos repitiendo con cada etapa. Primero, a partir de nuestro valor inicial de composición en vapor, debemos determinar su composición en el equilibrio en líquido, haciendo uso de nuestro diagrama de volatilidad relativa. Después, volveremos a nuestro diagrama entalpía-composición e identificaremos cuál es el valor de esta fracción líquida en la línea de ebullición. Luego, entre ambos puntos, trazaremos su recta de equilibrio, que representará a la etapa de equilibrio o etapa teórica. Después de esto, tenemos que trazar una línea recta que pase por el punto de la composición en fase líquido y Q', esto para la zona de enriquecimiento. Una vez que lleguemos a la zona de agotamiento, haremos lo mismo, pero con el punto QB'. Entonces, estas líneas rectas pasarán por la composición de Y de la etapa siguiente, por lo cual identificaremos este punto y repetiremos el procedimiento hasta que logremos cruzar la composición del residuo con una recta de etapa de equilibrio. Y es lo que realizaremos a continuación. Entonces, después de la alimentación, tenemos a la zona de enriquecimiento y antes de ella a la de agotamiento. Empezamos con nuestra composición de destilado en la etapa 1, el cual es la composición de 0.95 en vapor. Por lo tanto, lo primero que haremos es determinar cuál es la composición en el equilibrio para el líquido en la etapa 1. Para esto, volvemos a nuestro diagrama de equilibrio y ponemos el valor de la corriente de destilado para vapor. Determinamos su intersección con la línea de equilibrio y ahora podemos conocer también cuál es la composición en la etapa 1. Volvemos a nuestro otro diagrama y ahora graficamos esta composición. Podemos ocultar ahora esta línea que se generó sin eliminarla y ahora, mediante un segmento, trazamos la recta de equilibrio para la etapa 1. Después, trazamos la línea que va desde la composición en líquido hasta Q'. Y en este punto es donde tendremos la composición de vapor para la etapa 2. Vemos que esta recta pues, puede llegar hasta Q'. Una cosa que hay que notar es que en la zona de enriquecimiento basta con trazar el segmento de recta que vaya desde la composición X hasta Q', debido a que los valores de Y se encuentran entre este segmento, que es lo que podemos observar en esta parte. Ahora, con nuestro nuevo valor para la composición de vapor en la etapa 2, realizaremos el mismo procedimiento. Volvemos a nuestro diagrama de equilibrio y determinamos la composición del líquido para la etapa 2, la cual será de 0.808. A partir de aquí, solamente les mostraré cómo se irán haciendo los trazos para cada etapa. Una cosa que hay que notar en esta parte es que en la etapa 7 logramos que nuestra composición en líquido pasara a la alimentación. Esto quiere decir que dicha etapa teórica corresponde a nuestro plato de alimentación óptimo. A partir de este punto es en donde comenzaremos a trazar las rectas que vayan desde QB' hasta la composición en fase líquido, es decir, a partir de este punto. Trazamos la línea y nuevamente comenzamos la identificación de las intersecciones, solamente que ahora no bastará con usar el segmento.
Finalmente, observamos que en la etapa número 13 logramos la composición de residuo, por lo cual nuestra columna de destilación tendrá 13 etapas. Podemos observar también cómo quedó nuestro diagrama de equilibrio para las 13 etapas. Podemos concluir que el diseño de columnas de destilación o su selección será muy importante en los procesos no solo químicos, sino también biotecnológicos, debido a que cuando obtenemos bioproductos o deseamos obtenerlos, uno de nuestros principales objetivos es que estos tengan un grado de pureza deseable, por lo cual, dependiendo de las condiciones de dicho producto, deberemos escoger entre unas u otras operaciones unitarias, haciendo importante que conozcamos los aspectos teóricos y prácticos de la mayoría de las operaciones unitarias posibles que nos puedan ayudar en los procesos de escala industrial.